Esta es la predicación correspondiente al domingo 21 de enero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia de esta mañana va a ser el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 32, que yo os recomiendo que leáis antes de continuar viendo este vídeo. Porque al tratarse de un capítulo muy largo, yo no voy a estar citando expresamente como suelo hacer, o leyendo partes de versículos como suelo hacer, y por tanto, para no perdernos, recomiendo la lectura previa a ver esta predicación. Si el reinado de Dios está llegando, ¿por qué no lo veo? Si el reinado de Dios está llegando, ¿por qué aparentemente el mundo sigue siendo un desastre como siempre? ¿O es que el reino de Dios está allá lejos, en el cielo, y llegaremos a él cuando muramos y pues este mundo no va a sufrir cambio por ello? A esta última pregunta ya Jesús la ha respondido al principio del Evangelio de Marcos y la podríamos resumir como, no, el reino de Dios ya está aquí, no hay que esperar a ir al cielo, ya está aquí. Volveos a Dios, arrepentíos, volveos a Dios y creed en esta buena noticia, en este Evangelio, acerca de la llegada del reinado de Dios. Lo que encontramos en el capítulo 1, versículo 15 de este Evangelio de Marcos. Pero al resto de preguntas que hemos formulado, la respuesta la tenemos en este capítulo 4. La primera parábola nos habla de un sembrador que siembra una semilla, la segunda de una semilla que crece sin parar y la tercera de una semilla insignificante, como es la semilla del grano de mostaza. Pero, ¿qué son estas semillas? ¿Y a qué hacen referencia? ¿Quién es el sembrador? ¿Y por qué es importante para nosotros? La semilla es la palabra de la predicación del reino de Dios, pero que no siempre es bien acogida, como nos dice la parábola del sembrador. La semilla es sembrada, pero ahora debe fructificar en cada uno de los terrenos de aquellas personas y comunidades que escuchan y reciben dicha palabra. Como ya vimos en Isaías, el capítulo 40, versículo 8, o capítulo 55, versículos 10 al 11, que son los dos capítulos que marcan lo que llamamos el libro de la consolación, la promesa de la vuelta de la presencia de Dios está enmarcada por la acción de la palabra de Dios, que cumple su propósito de renovación, de transformación de la creación. Esa palabra de Dios que es capaz de traer vida, sanidad y esperanza a Israel, pero no solo a Israel, sino a toda la creación. Esta es la palabra también del reino de Dios. Y toda iglesia, en su labor ministerial, debe afrontar las dificultades que representa su siembra. Podemos tener distintas actitudes frente a la realidad que nos presenta esta parábola del sembrador. Podemos ser conformistas, podemos ser derrotistas o podemos ser triunfalistas. Y vamos a ver un poco en qué consiste cada una de estas actitudes. Solemos pensar que cuando la gente veía y escuchaba a Jesús, pues todo era muy evidente y que lo que decía y lo que hacía era comprendido muy fácilmente y muy rápidamente por todo el mundo. Pero en realidad no era así, sino todo lo contrario. Dios, por medio de Jesús, está sembrando la semilla del reino de Dios, porque Jesús mismo es la palabra. Pero esa semilla no es siempre bien acogida. Esa semilla no siempre encuentra un terreno fértil donde crecer. Y ese carácter contradictorio del reinado de Dios es inherente a la predicación de Jesús. De ahí que Marcos haya intercalado entre estas parábolas algunos dichos de Jesús para afrontar, para resolver, para explicar esa contradicción. La contradicción de que el reino de Dios está llegando,
pero que la semilla de ese reino no termina de fructificar en muchos lugares. Jesús les dice a sus discípulos que esto ocurre porque el reino en realidad, el reinado de Dios en realidad es un misterio. A veces queremos racionalizarlo tanto todo que perdemos esa noción de misterio acerca del reino. Y las parábolas, por tanto, cumplen una función de desvelar, de mostrarnos, de descubrirnos ese misterio. Y es lo que encontramos en el versículo 11 de este capítulo 4. Esta llegada del reinado de Dios, por tanto, no es evidente, ni parece que esté ocurriendo, pero en realidad sí que lo hace. De ahí el sentido un tanto extraño del versículo 12 del capítulo 4, que pareciera que dice que las parábolas, más que revelar el reino, lo que hacen es ocultarlo. Pero en realidad se trata de una manera paradójica de enfatizar la necesidad de escuchar la palabra del reino de Dios. Es decir, porque se está citando el capítulo 6, de versículos 9 al 10 del libro de Isaías, donde esas mismas palabras se dicen al profeta Isaías al comienzo de su ministerio. Eh, el, el pueblo al que tienes que predicar es un pueblo duro, de oído, que va a rechazar ese mensaje. Por tanto, no se trata de que las parábolas oculten deliberadamente el mensaje para que haya personas que no puedan comprenderlo, sino que es una manera de enfatizar, cuidado, somos dados a no oír, así que debemos prestar oídos, escuchar atentamente este mensaje que se nos está comunicando. Ya sabemos que no es fácil que escuchemos, sí que, o que oyamos, y por tanto, oigamos, y que por tanto, escuchemos atentamente. Eso es lo que se nos quiere decir, no que se nos va a ocultar maliciosamente para que no comprendamos, sino ya contamos con que a veces no escuchamos o no oímos correctamente. Así que, por favor, poned mucha atención a esto que se está diciendo. Y entonces, cuando escuchemos profundamente, cuando estemos prestos para ver realmente, entonces se revelará de manera clara, el reinado de Dios. ¿Y qué nos dice Marcos? Que esto es precisamente lo que está empezando a ocurrir y que esto es lo que precisamente empieza a ocurrir al oír el propio Evangelio de Marcos, porque hay que entender que el Evangelio o los Evangelios, el texto de los Evangelios, lo que llamamos los Evangelios, eh, no era un texto principalmente para ser o fundamentalmente para ser leído, porque no mucha gente era capaz de leer en ese contexto sociocultural, sino fundamentalmente para ser oído. Por lo tanto, cuando el texto del Evangelio, como el Evangelio de Marcos o el resto de Evangelios, es oído, empieza a ocurrir esto que se está anunciando las parábolas, es decir, que se está desvelando esta realidad de que el reino de Dios, el reinado de Dios, está llegando. Aunque aparentemente las personas no entienden y no lo vean, el reinado está llegando por medio de Jesús. El problema es que no están escuchando atentamente, pero pronto todo va a cambiar. En este pasaje hay 13 repeticiones acerca de escuchar. Claro, como decimos, esto es porque forma parte de una cultura oral, en el que se transmite el mensaje por medio de comunicarlo con palabras audibles y escucharlo. Pero también es una manera de decir
lo que ya hemos dicho. Pon atención, porque eso es muy importante. Y una vez y otra vez se nos estimula a oír, a escuchar. Y hay la referencia en los versículos 21 y 22 del capítulo 4 acerca de poner una luz en un lugar visible para que alumbre y que lo oculto sea revelado. Eso hace referencia a que el reinado de Dios está ahí para verlo y la predicación de Jesús está para iluminarlo. Esto oculto es el reinado de Dios que va a ser revelado. ¿Y dónde va a ser revelado? Precisamente en la enseñanza y en las acciones de Jesús. Pero de momento Jesús es rechazado. Ya vimos la semana pasada cómo fariseos y escribas se escandalizaban por lo que Jesús hacía y decía. Y un poquito más adelante, Marcos capítulo 6, versículos 4 y 5, cuando Jesús está predicando en la sinagoga de Nazaret, sus oyentes se escandalizan de Jesús y él les responde con esas palabras tan conocidas, que no hay profeta que sea reconocido en su propia tierra, incluso entre sus parientes o en su misma casa, que eran los que los estaban escuchando. Incluso los suyos, los que lo conocen de toda la vida, rechazan a Jesús. Así que podemos nosotros llegar a pensar que si el propio Jesús y el mensaje del reino que él estaba anunciando fueron rechazados dentro de su propio contexto, pues entonces que es lógico y normal que a nosotros nos ocurra lo mismo. Por tanto, siguiendo esa línea de pensamiento, interpretamos el rechazo o la indiferencia al mensaje del Evangelio como algo normal y por tanto podemos caer en una actitud conformista. Bueno, esto es lo que hay y no esperamos gran cosa. También podríamos darnos cuenta de que al comparar los distintos terrenos donde cae la semilla, junto al camino, entre piedras, entre espinos y la buena tierra, solo el cuarto, la buena tierra, es favorable para el crecimiento de la semilla del reino y, por tanto, la mayoría de las personas o comunidades que escuchan la palabra pues se muestran infructuosas, como nos explica la propia parábola en los versículos 14 al 20. Si reflexionamos sobre cómo es la sociedad en la que vivimos, podemos definirla básicamente como indiferente al Evangelio, o podríamos llegar a definirla así. Y entonces podríamos convencernos de que la mayor parte de la tierra de nuestra sociedad es como esa tierra junto al camino, una tierra endurecida por el paso constante y firme de la secularización. La secularización es ese patrón de pensamiento y comportamiento que definimos como vivir como si Dios no existiera y que ha endurecido las condiciones para la fe de nuestra sociedad durante los 3 últimos siglos, por lo menos hablando del contexto en Europa. No obstante, la secularización no lleva necesariamente a que la gente se muestre hostil al Evangelio. Incluso puede tener un cierto fruto. Que la sociedad sea secular no significa que la religión y la fe desaparezcan, sino que la religión y la fe quedan transformadas. O dicho de otra forma, no significa que la iglesia y la fe desaparezcan, sino que quedan transformadas, debilitándolas y haciéndolas superficiales. Es lo que ocurre en los dos primeros terrenos, como en los dos primeros terrenos, junto al camino y entre piedras. Vivimos una sociedad en la que no hay tiempo ni espacio para la profundidad y para el arraigo que se necesita para escuchar la palabra del Evangelio. Y por otro lado, el perseguir nuestros sueños, las carreras profesionales, o estar inmersos en el consumo, hace que la indiferencia al mensaje del Evangelio pueda fructificar. Es el terreno entre los espinos que nos hablan los versículos 18 y 19. Así que podríamos llegar a pensar que nuestra sociedad es especialmente proclive a este rechazo del mensaje del Evangelio. Y esa sería la actitud derrotista. Bueno, pues no hay nada que hacer,
nos encerramos en nosotros mismos porque el mundo está perdido. No obstante, ya hemos mencionado, ya hemos hablado del rechazo recibido por Jesús, de la dureza del pueblo ante la predicación de Isaías. También Jeremías y también Ezequiel se quejaron de lo mismo. Leemos Jeremías 5:21 o Ezequiel 12:2 como botones de muestra. Por tanto, en realidad tenemos que darnos cuenta que la indiferencia o el rechazo al Evangelio no es exclusiva de nuestra sociedad. Por tanto, no es motivo tampoco ni para ser conformistas ni para ser derrotistas. Como contraste de los anteriores, podemos concentrarnos en la buena tierra, donde la semilla fructifica abundantemente. Nos mostramos como sembradores indiferentes al resto de terrenos porque sabemos que siempre habrá una tierra buena donde podamos cosechar. Y esta es, desgraciadamente, la estrategia de muchos enfoques de evangelización actuales. Bajo la promesa de que el fruto es multiplicado por 30, por 60 y por 100, el versículo 20 nos dice, entonces estos enfoques se concentran en el resultado. Y esto nos convierte en triunfalistas, al pensar que el objeto de la evangelización es únicamente el crecimiento numérico. Aquí habría que recordar que la parábola del sembrador comienza con mucha gente escuchando a Jesús en la orilla del mar de Galilea, versículo 1. Sin embargo, para la mayoría, seguir a Jesús fue algo superficial, fue algo de un momento, fue algo que ocurrió, pero desapareció. Así ocurre también con enfocarnos solo en el crecimiento numérico, que se vuelve superficial. Por lo tanto, no debemos ser ni realistas, ni derrotistas, ni triunfalistas. Jesús es el sembrador. Su palabra, Él mismo, es la semilla y su fruto maduro es la llegada del reinado de Dios. Y eso convirtió a sus discípulos y nos convierte a nosotros en sembradores de la esperanza de este evangelio, de esta buena noticia de la llegada del reino o reinado de Dios. Ahora bien, como sembradores debemos ser conscientes de que, aunque no todos los terrenos son propicios para el fruto del reino, el sembrador sigue esparciendo la semilla sin discriminar ningún terreno. La semilla hay que esparcirla con abundancia y con gracia, sin condiciones ni méritos que deba atesorar el que escucha como requisito previo para nuestro trabajo. No debemos convertirnos en contables del reino, reservando la semilla allí donde pensemos que haya buena tierra. Es cierto que nuestra sociedad secular es un terreno especialmente duro para la semilla del Evangelio. Sin embargo, no debemos dejarnos convencer de que todo está dicho con ello. La fe que confía y la esperanza no desaparecen ni son imposibles en la sociedad secular. Es cierto que las piedras y los espinos de la secularidad suelen hacer de la fe y de las iglesias realidades subjetivas, según las preferencias y los gustos personales de cada uno, y eso nos vuelve débiles y sin raíz, porque en la sociedad de las comodidades huimos de lo que supone esfuerzo y renuncia. Las piedras y los espinos de la secularidad nos convierten en individualistas, con una preocupación exclusiva por nosotros mismos y por nuestra vida privada. Esos espinos y piedras de la sociedad secular, en forma de individualismo, subjetivismo y privatización, ahogan la semilla del reino, dificultando que fructifique, incluso en la propia iglesia o en la propia vida de los creyentes. Por eso, con estas parábolas, somos invitados a escuchar y a ver profundamente y a creer en la buena noticia de la llegada del reinado de Dios. Pero en ello también hay una advertencia.
como le dice el versículo 25 del capítulo 4, pues al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. En sociología hay un principio que se le llama el efecto Mateo, por este versículo en su paralelo en el Evangelio de Mateo, que aplicado a la iglesia significaría que las iglesias grandes atraen a más gente y las pequeñas tienden a hacerse aún más pequeñas o incluso a desaparecer. Pero tampoco debemos dejarnos confundir por esto, porque el fruto del Evangelio no siempre coincide con las multitudes que siguen aparentemente a Jesús. El fruto del Evangelio es el crecimiento del reinado de Dios y de eso nos hablan las otras dos parábolas de este capítulo 4. Hay algo que a menudo olvidamos, es que el reino no tiene que ver solo con la iglesia, sino que esa realidad de Dios el reino es esa realidad de Dios que imparable viene a nosotros. Las iglesias somos a menudo frágiles y débiles sembradores de la esperanza del reino, pero no somos el reino todavía. En los versículos 26 y 29 de este capítulo 4 nos hablan de plantar una semilla, pero una semilla en la que de la que el crecimiento no depende de nosotros, no depende de que estemos despiertos o dormidos, de que nos levantemos o de que nos acostemos, que incluso en cada una de esas circunstancias el crecimiento sigue adelante. Por tanto, es importante que aunque la semilla parece insignificante, incluso en medio de nuestra sociedad secular, como si fuera un grano de mostaza, continúa creciendo, poco a poco, pero de manera constante, hasta convertirse en un gran árbol que nos da cobijo con su sombra. Versículos 30 al 32. Así que el reinado de Dios no irrumpe de una manera espectacular o abrupta, sino poco a poco, casi sin darnos cuenta, pero convirtiéndose en una realidad poderosa que lo inunda todo. Por tanto, seamos sembradores perseverantes y mantengamos nuestra mirada no en los seguimientos multitudinarios y superficiales, sino en ese reinar de Dios imparable y firme como la esperanza que nos ha sido prometida. Que así sea.